Pues seguimos con el libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada nos quedamos en el gran desastre de Israel, ¿no? La lucha, la toma del arca en Ebenezer, la toma del arca, la muerte de Pinjas y de Hotnis, los dos hijos de Elí, la muerte de Elí, o sea, sacaba prácticamente la casta sacerdotal en Israel. Poco más adelante el profeta Ezequiel va a decir que alguien sobrevivió de la casta sacerdotal, pero prácticamente esto es el fin de lo que es la herencia de Aarón, aunque el Señor por algún lugar va a proveer. Elí, y es muy importante, Elí fue el último de los jueces de Israel, juez, lo que es juez, porque recuérdense que Samuel va a ocupar el lugar de Elí, pero ya Samuel, aunque va a dirigir Israel, no va a ser tanto juez como profeta. Samuel va a hacer la transición entre los jueces y los profetas, pero estrictamente el último, hablando en directo, el último juez de Israel, que al mismo tiempo era sumo sacerdote, porque fíjate cómo en Elí se reunieron las dos condiciones, juez de Israel y sumo sacerdote. No va a haber más ningún sumo sacerdote que vaya a tener preponderancia política en Israel después de Elí. Y bendito sea Dios, porque ustedes vieron cómo fue la jefatura de Elí y cómo llevó a Israel a la ruina. ¿Se acuerdan cuál era la característica peor de Elí? ¿Se acordaron? Indolencia. Elí era una persona, ¿qué cosa? Indolente. ¿Y dónde se refleja esta indolencia de Elí? Siempre sentado a la entrada de la tienda. Ni entraba, ni se quedaba afuera. Es cómodo en su silla. Tan es así que al final de su vida se queda ciego. Las personas indolentes se quedan ciegos espiritualmente. No ven más allá de sus narices. Y a veces se recuerdan cómo les dije que espiritualmente se llama la indolencia. Ahí se la puse más difícil. A ver, ahora están buscando las notas los que vinieron. ¿Cómo se llama la indolencia espiritual? Asedia. Lo dijo Elsie. Asedia. Les recomiendo el programa del padre Jorge en EWTN que se llama El demonio de la asedia. Magnífico programa. Les recomiendo las grabaciones que tenemos en el website, y un disco lo deben tener por ahí, del retiro que dimos ahora en el monasterio, ahora en diciembre, que yo toqué el tema de la asedia. Cómo la asedia es la indolencia espiritual, que termina llevando a odio o desprecio de todo lo que es sagrado. Elí era una persona indolente que padecía ¿de qué? De asedia. Pero sin embargo era un hombre piadoso, porque fíjense que dijimos la semana pasada que cuando le anunciaron la muerte de sus hijos no se conmovió tanto como cuando le anunciaron que el arca estaba en posesión de los enemigos. Es cuando cae de espalda y se desnuca y muere. Y con él se acaba prácticamente la casta sacerdotal de Israel, porque no solo muere él, sino que mueren los dos sinvergüenza de sus hijos. Muerto Elí, Samuel tomó el liderazgo del pueblo de Israel, siendo el último más grande juez que tuvo Israel. Elí fue el último de los jueces, que era ¿qué cosa? Sacerdote. Samuel va a ser el último juez, que era ¿qué cosa? Profeta. Siéndose el camino de él le fue señalado por Elí. Con la diferencia de Elí, Samuel fue fiel toda la vida a la palabra de Dios y fue una persona no indolente. Fue una persona que no solo vivió dentro de la palabra de Dios, sino que tuvo celo porque las personas entendieran y compartieran la responsabilidad del pacto que tenía Israel. Ahora mirando que nos quedamos en el capítulo 4, versículo 19, su nuera, la mujer de Pinjas, estaba embarazada y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su esposo, se encogió y dio a luz, pues le había cometido sus dolores. Estando la muerte, las que la asistían le decían: ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria de Dios ha sido desterrada de Israel.
aludiendo a la captura del arca de Dios a su suegro y a su marido. Y dijo, la gloria de Dios ha sido desterrada de su pueblo. Aquí tenemos que, la esposa de Finjas, o Pinjas, las dos formas se dicen, vemos que nos lo dice el libro de Samuel, estaba embarazada, da a luz y ella muere también. ¿Y al niño cómo le pone? Iscabot. Iscabot quiere decir en hebreo sin gloria y derrotado. Sin gloria y derrotado. Esta es la costumbre que seguía Israel de poner a los hijos nombres relacionados con acontecimientos de la vida en que nacían rodeados. ¿Se acuerdan? Todos estos nombres tienen un nombre: Samuel, oído por Dios, Isaac, el que ríe. ¿Se acuerdan que todos los nombres están siempre relacionados con algo intrínseco de la persona o de la vida? María quiere decir señora, por el nombre de la hermana de Moisés. Pero aquí vemos algo muy, muy importante y nos llama a la reflexión. Las consecuencias en la familia de las malas actitudes. Vemos una mala actitud de Elí. ¿Qué cosa era Elí? ¿Pero de qué padecía? De indolencia y de asedia. Pero sobre todo hablando humanamente, la asedia es espiritual, vamos a fijarnos en la indolencia. Era indolente. Y por indolente no corrigió a sus hijos. Por indolente vio que sus hijos, que eran sacerdotes, iban por el mal camino y no hizo absolutamente nada. ¿Se recuerdan qué fue su respuesta? Después de mí, que sea lo que sea. Esa es la actitud del ¿qué? Del indolente. Pero él no ve que esa actitud es sobre quién trajo la ruina, sobre sus dos hijos, sobre Finjas y sobre Hotnis. Y no solo sobre ellos dos, ¿sobre quién? Sobre la esposa de Finjas. Y no solo sobre la esposa de Finjas, sobre Iscabot. Este niño que nace con un destino, con un nombre, la gloria de Dios se ha ido, derrotado. No sabemos de la descendencia de Iscabot, pero hasta el momento, pero con ese nombre ya podemos saber lo que es. Y eso muchas veces, y se lo he dicho montones de veces, la responsabilidad que tienen los padres. Porque no es solo la vida de uno, es que la gente no reflexiona que de cada uno de ustedes padres va a salir generaciones, de generaciones, de generaciones, de generaciones, hasta que llegue el día del juicio. Y no sabemos que por una acción mal tomada, todas esas generaciones, ¿qué les puede pasar? Se pueden afectar. Estamos en Israel, que era más grave el asunto, porque en Israel, recuérdense, los pecados no eran perdonados, no había redención. En Israel el pecado se quedaba, aunque estaban los sacrificios, pero había muchos pecados que los sacrificios no perdonaban. Y los sacrificios muchas veces cubrían los pecados, pero no lo eliminaban. ¿Se recuerdan la sangre del propiciatorio? Cuando tiramos la sangre en el propiciatorio del arca, ¿qué pasaba? Corría, cubría, ¿no? Las comay, cubría, pero el pecado, la raíz del pecado se quedaba ahí. No es hasta que viene Cristo que va a ir a la raíz del pecado y va a sanar la raíz del pecado reconciliando al hombre con Dios. Pero los pecados en Israel se quedaban en la gente, se quedaban en las personas, se quedaban en la familia. O sea que vemos que el pecado de Elí se quedó en toda la descendencia. Nosotros, gracias a Dios, después de la redención de Jesús, los pecados son personales. ¿Cómo son los pecados hoy en día? Personales. Los hijos no heredan los pecados de los padres, gracias a Dios. Pero los hijos no heredan los pecados de los padres, pero la familia se ve afectada por actitudes de los padres que se lo pasan a los hijos. Y ahí es donde está el problema. Un padre alcohólico, lo más seguro es que no que pase la maldición, o no hay maldición en Cristo ya de que Cristo, pero es que el hijo imite muchas veces la actitud del padre. Violencia de los padres engendra violencia de los hijos. O sea, hay actitudes que no se pasan de generación en generación por pecado, se pasan de generación en generación. ¿Por qué? Por aprendizaje. Por aprendizaje. Por eso que se hace, para romper eso, se hace la oración de sanación intergeneracional. No es para quitar el pecado heredado de los padres. Los hijos no heredan los pecados de los padres. ¿Está claro eso? Es para romper continuidad de actitudes que se manifiestan en una familia. Hay familias que en todas las generaciones hay gente con depresión,
Hay familias que en todas las generaciones todo el mundo está divorciado de generación en generación. Ustedes ven que hay patrones que se repiten. Y eso empezó en alguien como Elí, que introdujo esa mala actitud en la familia. Por eso que tenemos que, sobre todo los padres, tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen o lo que hacen, porque miren el caso de Elí, la indolencia de Elí llegó a la eliminación de su familia. Vamos a ver después la herencia de Saúl, fue más desastrosa todavía para su familia. Vamos a verla después cuando lleguemos al libro de Saúl, ahorita en el segundo de Samuel. Pero aquí vemos enfrentados a dos personajes. El primer personaje es Samuel y el segundo personaje es Iscabot. Y ahora se da uno preguntarnos, ¿cuál de esos dos nombres nosotros elegiríamos para identificar nuestra vida? Sí, está bien. No me contesten, piénsenlo. Y ahora si lo pregunto, no piensen, yo creo que Iscabot es mi marido, o que Iscabot es la vieja que vive al fondo de... Esto no es para jugar a las demás gente. Ahora estamos hablando de qué, como la pregunta de Cristo, ¿quiénes dicen ustedes que soy? ¿De quién estamos hablando? De ustedes. Piensen, ¿qué nombre a mí? No me lo digan porque van a decir mentira. ¿Qué nombre a mí en mi vida me pega más? ¿Iscabot o Samuel? Si elige Samuel, recuérdense, siempre que aparece la partícula él, ¿qué es lo que quiere decir? Dios, Samuel. Oído, Shamu. ¿A qué le suena esa palabra? ¿Cuál es la raíz de la palabra Shamu? Shema. Escucha. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Hat. Escucha. Samuel. El que Dios oye. Ese es el nombre que define la vida de Samuel. Y vamos a ver de dónde Samuel recoge esta vida de santidad que lleva. ¿De quién la hereda? De su madre Ana. Mira la importancia, volvemos aquí, a la familia. Cuando Ana no podía tener hijos, en vez Ana de entregarse a la desesperación, en vez de Ana empezar a maldecir a Dios, en vez de Ana empezar a preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hizo Ana? Se fue delante del pacto de Dios y pues lloró y puso todas sus angustias delante. No puso la angustia de Ana en los oídos de una vecina ni de otra persona. ¿Dónde la puso? Delante de Dios. Últimamente, nosotros muchas veces ponemos nuestra angustia delante de todo el que quiere oír, menos en el lugar que lo tenemos que poner. Ay, ¿qué más me está yendo? Ay, mi hijo va a acabar conmigo. Ay, mi marido. Ay, mi matrimonio. A todo el mundo. Y Satanás gozando. El lugar donde tú tienes que poner tus angustias, ¿tú sabes dónde es? Como nos dijo la madre Blanca Ruiz en el retiro del monasterio hace 2 años. Cuando tengas un problema, ve al Santísimo. Mete tu problema dentro del sagrario, ciérralo con llave y déjalo ahí y vete. Y no te acuerdes más de él. Tenemos que hacer como Ana. Ana derramó su problema delante de la presencia de Dios. Y la angustia de Ana en el lugar correcto que hizo, que Dios le respondiera. Y nació Samuel, el oído de Dios, porque Dios oyó la súplica de Ana. Y después no solo Ana estuvo contenta porque se escuchó la voz de su súplica. ¿Qué hizo Ana cuando llegó un momento decisivo? Entregó su hijo a Dios. Muchas veces las madres y los padres no quieren soltar a los hijos, ni para Dios ni para nadie, ¿no? Y menos para Dios. ¿Cuántos casos hemos tenido aquí en las Carmelitas, en otros lugares, cuando los padres se han enterado que el hijo aventar a Carmelita, yo conozco un caso, no voy a entrar en detalle porque a nadie le importa, de esta muchacha que nació para monja, su vocación es de monja contemplativa, y entró en un monasterio, y los padres tanto molestaron que la sacaron del monasterio. No la sacaron a la fuerza, pero la visitaron tanto, en misa atrás de la clausura, le hacían tantos gestos, y que la muchacha la larga, ¿tú sabes qué cosa la muchacha hoy? Una desgraciada. Ni está casada, ni es monja, ni está feliz, ni está nada. Pero la madre la tiene en la casa. Tenemos que tener el espíritu de Ana. Cuando el Señor llama, lo ofrezco. Por Ana viene la santidad de Samuel. Samuel, el oído por Dios, se crió delante del arca. Porque Ana, y bendito sea Dios las madres que nos han llevado delante del arca a nosotros y nos han criado en la fe. Todo lo que estamos aquí tenemos que dejar la gracia a una madre, una abuela que nos ha legado
la fe. Y en todos los países comunistas, en Rusia, en todos esos países donde la iglesia hoy es más fuerte que nunca, esa fe que está ahí se debe a las madres y las abuelas que transmitieron la fe. Ahora, frente a Samuel, el oído de Dios, ¿a quién tenemos? A Is-Cabot, sin gloria y en derrota. Qué triste es ver la gente que anda sin gloria. ¿Cuántos cristianos yo conozco que son Is-Cabot? Que andan sin gloria, tú lo ves derrotado, tú le ves en la cara que se murieron hace una pila de un tiempo atrás. Sin gloria. Sí, en este retiro que tuvimos ahora que pasó, ustedes saben que en los retiros de nosotros pasan muchas cosas, bendito sea Dios. El Father Joseph no pudo ir a estar con nosotros la noche de adoración, el sábado por la noche, porque la barra no se lo permitió. Y él nos dijo, mientras ustedes estén orando en el congregado, yo voy a estar orando con ustedes en otro lugar, ya que no puedo estar con ustedes. Y un hermano de aquí, del grupo de nosotros, entró al comedor que estaba oscuro a tomar agua y dice que vio un bulto oscuro por la parte de atrás, porque en el fondo del comedor hay una puerta que se conecta con la parte afuera del monasterio. Y era Father Joseph que entraba y dice que se asombró porque dice que la cara le brillaba en la oscuridad. Y esa persona está aquí, sabe que estoy diciendo la verdad. Vino asombrado y me dijo, la cara de Father Joseph en la oscuridad resplandecía como Moisés. Eso es de las personas que viven como Samuel. Muchos no les resplandece la cara porque viven como ¿quién? Como Is-Cabot. Siempre estamos con la letanía, y me pasa esto, y me duele aquello, y qué mala está la cosa. Cuando tú estás así, ¿tú sabes que tú eres? Is-Cabot. Sin gloria. Y el que está sin gloria, y es la gloria de Dios, el que está sin gloria, ¿tú sabes que está? En derrota. Todo el que camina sin gloria, camina en derrota. Son personas derrotadas, inclusive antes de dar la batalla. Fíjate, el que vive, el que escoge a Is-Cabot, practica el mal. ¿Por qué practica el mal? Porque es lo que tiene adentro de él. Es decir, la gloria de Dios se fue de él. Tal como la gloria de Dios se fue junto con el arca de Israel, el que vive en Is-Cabot no tiene gloria, practica el mal. Desgraciado. El que escoge vivir como Samuel, vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Yo estaba viendo por EWTN que están poniendo de nuevo la serie de la vida de Santa Teresa. Yo no me canso de verla, la puedo ver 90 veces, porque es una actuación magistral de Concha Velasco. Pero los que hemos visto tantas veces eso, vemos cómo Santa Teresa era una persona que vivía en la presencia de Dios. La persona que lo conocían decía que vivía endiosada. Endiosada en el sentido que vivía metida dentro de Dios. Por eso cuando se expresan los poemas, que se expresa de esa forma, que vivo sin vivir en mí, tan alta vida espera, pues muero, porque no muero. Solamente una persona espiritual puede entender lo que dice. Las personas que practican el mal en la Biblia son considerados como hijos de Belial, del mal. Así lo dice Primera de Samuel 2:12 y en adelante. Las personas que practican el bien son los que tienen la partícula a él, los que viven en la presencia de Dios. Los que viven como Is-Cabot no conocen a Dios. Aunque vengan a la iglesia, no conocen a Dios. ¿Cuántos de ustedes no conocen que vienen a misa todos los domingos y no conocen a Dios? Por lo menos no conocen el Dios que nosotros conocemos. Conocen un Dios vengativo, un Dios que minucioso, que está mirando lo que dice la Biblia para si tú te equivocas en una coma darte encima. Y digo, esta gente no conocen a Dios. El corazón de Dios es de pura misericordia. Los que, como Samuel, viven en la presencia de Dios, hablan y oyen a Dios. Hablan y oyen a Dios. Como vuelvo a citar, porque para hablar de alguien que ama, que habla con Dios, hay que citar a Santa Teresa, no hay otra a quien citar. Como decía Santa Teresa, que orar es tratar de amistad con aquel que nos ama. Eso es orar. Tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Vemos el caso de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran sacerdotes y no conocían al verdadero Dios. Como los hijos de Elí, los que viven en Is-Cabot,
roban a Dios y no asumen responsabilidades. ¿Se acuerdan lo que hacían los hijos de Elí? Robaban la comida, robaban las cosas de Dios. Hay muchas formas de robarle a Dios. Y no solo dinero, porque Dios no necesita dinero. Hay veces que nosotros con nuestra actitud le robamos gloria a Dios. Mucha gente, la gloria que va a conocer de Dios es la que tú le vas a presentar. Como dice el dicho, posiblemente tú vas a ser el único evangelio que alguna persona lea. Cuando nosotros, con nuestra vida, actuamos mal, estamos robándole la gloria a Dios. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, que la gente lo entienda. Venga a nosotros tu reino. O cuando decimos santificado sea tu nombre. ¿Ustedes pueden santificar el nombre de Dios? Por mucho que te esfuerces, tú no puedes agregar un ápice a la santidad de Dios. Entonces, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Que cuando tú con tu ejemplo le muestras a otro la gloria de Dios y esa persona conoce a Dios, el nombre de Dios se santifica en otra persona. En comparación a Iscabot, que roba a Dios, y si roba a Dios, no asume sus responsabilidades. Ahí, eso tenemos un catálogo en la iglesia, personas que no asumen sus responsabilidades, desde miembros del clero hasta los laicos. ¿Y por qué no asumen sus responsabilidades? Porque viven donde y que son ¿qué? Iscabot. Sin gloria y en derrota. Sin embargo, ¿cuál es lo opuesto? Samuel se entrega totalmente a Dios. ¿Se acuerdan la palabra de Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escuche. El que vive en Iscabot profana la casa de Dios. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Se acostaban con mujeres en el Santo de los Santos. Y peor, no se acostaban con mujeres en el Santo de los Santos por placeres sexuales. Peor, hubiera sido mejor que se acostaran con las mujeres por placeres sexuales. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres en el Santo de los Santos imitando el culto de la fertilidad cananea. O sea que era un rito pagano para colmo. Los que viven en Iscabot profanan la casa de Dios. Porque imagen nosotros, que dice San Pablo, somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sin embargo, el que vive como Samuel, ¿qué es lo que hace? Adora a Dios. Todo lo opuesto del que profana la casa de Dios, adora a Dios. Los que viven como Iscabot dan continuamente mal ejemplo. Por culpa de los hijos de Elí, mira a qué estado lastimoso llegó el culto en Israel. ¿A qué forma llegó? Que ni de la ley se hablaba ya. Los que viven como Samuel tienen una vida intachable. Los que viven como Iscabot no escuchan la voz del Señor. Los que viven como Samuel están atentos a Dios. Quien elige servir al Dios viviente tiene que ser, ¿tú sabes como quién? Como Samuel. Así que en primera de Samuel, un poco más adelante, va a dar las condiciones, nos quedan 10 minutos, nos va a dar las condiciones de cómo vivir agradando a Dios, cómo vivir en Dios, cómo vivir como Samuel. ¿Cuál es la primera? Que era el terror de Israel, alejándose de la idolatría. Una persona que quiere vivir como Samuel tiene que de su vida alejar ¿qué cosa? Idolatría. Y recuérdense lo que hemos dicho, lo que es idolatría cuando estudiamos Deuteronomio, estudiamos Levítico. La idolatría es poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. La idolatría es fácil de determinar. La idolatría, lo repito por los que no estaban aquí en Levítico. La idolatría es poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. Nuestros hermanos protestantes que tienen una cabecita muy chiquita, ellos piensan que la idolatría es una estatua, pero eso es reducirnos a los católicos a una categoría de anormales. Y el demonio no es tan tonto para engañarnos de esa forma. Si todo se redujera a una estatua, sería fácil identificar el pecado. La idolatría es, ¿qué cosa? Poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Y San Pablo, cuando define lo que es idolatría, no mienta para nada estatua, dice avaricia, dinero, sexualidad y males semejantes. O sea, si
para ti lo primero en tu vida, y lo hemos dicho montones de veces, pero viene gente nueva siempre, si lo primero en tu vida es el trabajo y está antes que nada el trabajo, ¿qué cosa es eso? Idolatría. Si en tu vida lo primero es la bebida o la droga o la diversión, ¿qué cosa es eso? Idolatría. Inclusive una cosa buena, lo hemos explicado, una cosa buena puede ser un ídolo. Y les puse el ejemplo. Una mujer, un ejemplo, que el primer lugar de su vida es el esposo. También puede ser un hombre, pero bueno, eso fue lo primero que me vino a la mente. Una mujer que el primer lugar de su vida es el esposo. Va a ser excelente esposa, pero como madre, ¿cómo va a ser? Pésima madre. Al revés, si en la vida de esa mujer lo primero es su hijo, va a ser excelente madre, pero pésima esposa. Cuando Dios está en el medio, esa mujer va a ser excelente madre y excelente esposa. Porque cuando Dios es el centro, todo coge el lugar que le corresponde. Cuando tú sacas a Dios del centro y quitas a Dios y pones algo que no es Dios, todo está mal. Eso es la idolatría. Y hoy en día los medios de comunicación son expertos en vendernos ídolos. Y parece que si no tenemos el carro tal o no tenemos la cosa tal, nos vamos a morir. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Inclusive trabajamos por los hijos. Como dice el autor griego, que no recuerdo el nombre ahora. Toda mi vida trabajé por mis hijos y cuando terminé de trabajar me di cuenta que ya yo no tenía hijos. Porque el demonio continuamente nos está vendiendo que el demonio fabricador de ¿qué? De ídolos. Y este país, que es el más protestante del mundo, ¿cómo llama el programa de cantar? American Idol, los ídolos. El país más protestante del mundo. Eso no es de España, ni de Colombia, ni de Brasil. Y este país tan protestante, ¿cómo le llaman a los artistas de Hollywood? Los ídolos de Hollywood. Raro el cristianismo este. Le veo barrio con una iglesia protestante en todas las esquinas y la mitad del barrio está presa. Si esas iglesias dieran santidad, esos barrios tenían que ser ejemplo de santidad. Yo no sé cómo la gente no ve eso. Cosas que son lógicas. La idolatría no es una estatua. Yo sé que esa estatua no es Dios, válgame Dios. Y menos aquellos que tienen ahí al lado, que lo que tienen es una papa con 3 plumas en la cabeza. Idolatría es más sutil. La idolatría puede ser tan buena como la Biblia. Si para ti lo principal en tu vida es la Biblia y no la misericordia de Dios, el libro este se convierte en tu vida en un ídolo, como algunos que yo conozco. La primera condición para ser fiel a Dios, como Samuel, ¿qué cosa es? Alejarse. El segundo, vamos a tener que seguir estos 3, seguimos la semana que viene. El segundo es preparar nuestros corazones para el Señor. Cuando en Israel se habla del corazón, para el judío es el asiento del pensamiento, de la voluntad, de los sentimientos. Hoy en día para nosotros el corazón solamente lo usamos como en la forma poética, como que estar enamorado de los sentimientos, pero para el judío era la sede de la voluntad, del sentimiento, de los pensamientos, más o menos lo que hoy es con nosotros el cerebro. O sea que preparar los corazones para Dios es dejar de hacer nuestra voluntad para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Hacer lo que leímos en la oración que hacemos siempre antes de comenzar. No dejar que los malos pensamientos, y los malos pensamientos no solo tienen que ver con la sexualidad, porque todos nosotros lo que es pecado lo relacionamos con la sexualidad. De no dejar que los malos pensamientos dominen nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que, lo segundo que tenemos que hacer, preparar nuestros corazones. Y vivir en la voluntad del Señor cuesta mucho trabajo. Y vivir en la voluntad de Dios es una batalla de día a día. Es una batalla que se gana día. Tú no puedes decir, ya, yo vivo en la voluntad de Dios, porque tú no sabes mañana qué te va a pasar. Es una batalla de día. Tercero, y es muy importante, confesar los pecados si quieres vivir como Samuel. Y confesar los pecados, por supuesto, lo hemos hablado ampliamente, la confesión no solo está en los sacramentos de sanación del catecismo. La confesión no solo perdona los pecados, libera de las ataduras del demonio, sana enfermedades producidas por el pecado. Pero cuando decimos, aquí en este caso, la confesión, confesar los pecados, no es tanto la confesión sacramental, porque en la época de Samuel no la había, era la confesión delante del sacrificio, pero confesar los pecados
tener certeza de que nosotros tenemos pecado. Eso es confesar los pecados. No pensarnos que nosotros no tenemos pecado. Como tanta gente dice, ay, pero yo no, si yo no hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Y le he dicho otras veces, yo conozco gente que no matan y no roban y no son buenos. Ustedes no los conocen. Gente que nunca han matado y no han robado y no son buenos. Tenemos que confesar los pecados. O sea, darnos cuenta de qué. De que somos pecadores. Solamente dándote cuenta que eres pecador, puedes llegar a cambiar esa vida de pecado. Hasta que tú no confieses y te das cuenta que tú eres pecador, tú no puedes empezar a cambiar tu vida. Porque si todo está bien, ¿para qué tú tienes que? Esas son la gente que tú dices, vamos a un retiro. Ay, ¿para qué? Pues si yo voy a la iglesia, doy $1 y yo no tengo ningún... Esa era la actitud mía antes de yo, pues que el Señor me llamara a esto. Yo pensaba que tocando el órgano y cantando, y eso ya yo estaba bien. Hasta que el Señor no le enfrenta a uno en la conversión. Esos son 3 de las características. Hay muchas más. Las 3 de las características de una persona que quiere ser como Samuel. Alejarse de la idolatría. Preparar los corazones para el Señor. Confesar los pecados. Eso es el camino a la vida como Samuel. Ojalá que todos los que estemos aquí en esta noche, ninguno de nosotros el último día nos nombren Iscabot, sino que nos nombren Samuel. Así que terminamos la clase como siempre la comenzamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.